Vamos a ver. Al frente de la Empresa Nacional del Uranio, despedimos a un tipo que había antes, que se llamaba José Luis González Martínez, que era ingeniero industrial con especialidad en técnicas energéticas. Llevaba 20 años allí. Pero llegó un tal Vicente, amigo íntimo de Ábalos. Así que echasteis a este y pusisteis a este señor que se llama Vicente y que es filósofo. Otro, como ella. Pues este filósofo ahora cobra 14 sueldos de 15.000 euros al mes. Con razón sois el gobierno que más trabaja en 42 años. Si hablamos, por ejemplo, de Juanma Serrano, el que pusisteis de director de correos, cobra 191.000 euros al año. Si hablamos de Óscar López, que lo pusisteis al frente de Paradores, Juanma Serrano era el coleguilla, el amigo feo de Pedro Sánchez, su amigo íntimo. Ahí lo tiene, ganándole elecciones por el voto por correo. Óscar López, su colega de fiestas en Europa, 165.000 euros al año. Si hablamos de Jesús Huerta, que está puesto ahora mismo como director de las loterías y apuestas del Estado, que este lo sacasteis de la Junta de Andalucía. Este se lleva 214.000 euros al año. Podemos hablar de Bartolomé Lora, que se lleva 220.000 euros al año. Podemos hablar de Susana Sarriá, que la habéis metido en Navantia, otra que salió de la Junta de Andalucía y que cobra 150.000 euros al año. Podemos hablar de Gregorio Rabanal, que lo habéis colocado en UNOSA con 160.000 euros al año. De Jesús Casas, que lo habéis metido en Traxa y cobra 183.000 euros al año. Podemos hablar de Jordi Sevilla, exministro de Zapatero, 530.000 euros que se estaba llevando al año. 530.000 euros hasta que ha dimitido para irse a otro lugar que el PSOE sabe muy bien que se tenía que ir. Cositas que pasan. Bien, si hablamos de Jordi Hereu, este lo habéis puesto de director en el Ispasat. Si hablamos de Joaquín López, ex senador del PSOE en Murcia, este lo habéis colocado en Navantia. Pero es que Susana Hernández, ex senadora del PSOE, también en Murcia, la habéis metido también en Navantia, porque todos los cargos que no cogieron silla en las pasadas elecciones los habéis enchufado donde os ha cabido, y para eso están las empresas estatales, ¿verdad? Estas que yo las privatizaba absolutamente todas. El gobierno de Pedro Sánchez fue descrito como cesarista, endogámico y nepotismo. Espectacular. Si hablamos, por ejemplo, de la exministra de Vivienda, Beatriz, está metida ahora en la red eléctrica que sustituyó al otro del PSOE y está cobrando 546.000 euros al año. Pero dijo Pablo Iglesias que esto no iba a pasar con él en el gobierno, que si él estaba en el gobierno, los poderosos, los de arriba y los de abajo, este cargo es con Pablo Iglesias en el gobierno. Beatriz, exministra de Vivienda, cosas que pasan, 546.000 euros al año. Espero que con esto le llegue a fin de mes. Si hablamos de Antonio Cuevas, exdiputado del Partido Socialista, lo habéis enchufado en Indra y cobra 117.300 euros. Si hablamos de Miguel Sebastián, otro del mismo palo, también lo habéis enchufado en Indra, 110.000 eurillos le contemplan. Si hablamos de Pepe Blanco, Pepiño Blanco, otro figura, otro ministro, o de José Montilla, pues están en Enagas, donde Podemos ha colocado a otro. 160.000 euros por cabeza. Podemos hablar de José Ignacio Carnicero, amigo íntimo de Pedro Sánchez, con el que se dedicaba pues a hacer sus tontadas, a jugar al baloncesto de chavales. Más de 90.000 euros al año. Podemos hablar de Andrés Arrame, 125.000 euros en Senasa. Este es muy interesante, porque esto, Andrés Arranz, es muy cachondo porque Senasa tiene 617 trabajadores. Los sueldos de los trabajadores se comen todo el presupuesto de Senasa y el sueldo medio de los empleados es de 43.435 euros. Pero el PSOE colocó a este amigo íntimo de de Pedro Sánchez, porque este jugaba al baloncesto con él cuando eran chavales, y le pagan 125.000 euros. Cobra 3 veces más que ningún empleado allí y no tiene ni siquiera despacho. No pasa nada, salimos más fuertes, ¿verdad, Carmen Calvo? Porque sois muy trabajadores, coño. Es lo que hay. Podemos hablar de José Ramón Sempere Vera, por ejemplo,
que es del PSOE de Alicante. Lo tenéis puesto de director de Mercasa. También podemos hablar de Enrique Cervera, del PSOE de Andalucía, que lo habéis colocado en la agencia F. Podemos hablar de Juan Andrés Tobar Mena, un histórico del PSOE extremeño, otro de los que prometió 19 veces traer el tren de alta velocidad a Extremadura. Ojito a la mierda que hay en Extremadura, al latrocinio que hay en Extremadura, a la mafia socialista y a la economía sumergida que hay en Extremadura. Pues a este lo habéis colocado en otra empresa, Cetarsa, ¿verdad? Si hablamos de Maurici Lucena, pues Maurici Lucena está cobrando un pepinazo de sueldo, lo habéis colocado en AENA y viene del PSC. Y si hablamos de Isaías, que este estaba en el gobierno de Zapatero, lo habéis enchufado en la Renfe, porque hay que ver los que habéis metido en Renfe. La cosa es que si cogemos todas estas empresas públicas, que según dicen los de la izquierda, hay que tener muchas empresas públicas, que eso es lo bueno, para crear empleo. Las empresas públicas en España tienen unas pérdidas de 5.237 millones de euros.